Bienvenidos a una clase más de exégesis del libro de Romanos. En esta oportunidad vamos a estar notando especialmente la importancia del contexto en el análisis del texto en griego. Vamos a ver también cómo ante ciertas diferencias interpretativas, las diversas versiones de la Biblia van optando y tomando decisiones al respecto. También vamos a notar en esta clase la importancia de ciertos detalles exegéticos en cuanto a las preposiciones. Así que tenemos bastante que estudiar en esta clase. Les invitamos a tener sus Biblias abiertas en eh, el texto en griego. Si tienen el Nuevo Testamento en griego, va a ser muy útil tenerlo abierto en Romanos capítulo 1, versículos 5 al 6. Van a poder aprovechar mucho más esta clase si tienen delante de ustedes todo el tiempo el Nuevo Testamento en griego para ayudarles a seguir la clase más de cerca. Hoy vamos a estudiar versículos 5 y 6, y el versículo 5 empieza con las siguientes palabras. Di ho el abomen harin kai apostolen, que significa por medio de quien recibimos gracia y apostolado. La Reina Valera traduce y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Aquí el apóstol Pablo está resaltando una vez más su autoridad como apóstol. Recordemos que él está introduciendo esta carta a los romanos. Y lo que Pablo hace notar ahora es que su ministerio apostólico se debe a la mediación personal del exaltado Señor Jesucristo. Godet lo expresa muy bien cuando dice, es desde su gloria celestial y su condición de hijo de Dios que Cristo lo nombró apóstol. Así que obviamente no hay que pensar que Pablo es apóstol porque la iglesia en Antioquía un día lo envió a la obra. En un sentido, tampoco hay que pensar que Pablo es apóstol porque Jesús lo llamó a ser apóstol. Aquí es muy importante notar que en el texto original en griego, el nombre completo del Señor Jesús, que en la Reina Valera está en versículo 3, en realidad pertenece al versículo 4. Así que el versículo 4 termina hablando de Jesús, Cristo, Señor nuestro. Y enseguida Pablo dice, por quién hemos recibido este llamado al apostolado. Es decir, el apóstol Pablo a propósito deja notar que él ha sido llamado no solo por Jesús, no solo por Jesús el Mesías, sino por su nombre completo, resaltando su dignidad. Por Jesús el Mesías, y él es el Curios, nuestro Señor. Ahora es por adelantar esta frase del versículo 3 que la Reina Valera no deja notar la relación entre este nombre completo de Cristo y el llamado del apóstol Pablo. Si cotejamos la Biblia de las Américas, vamos a ver que aquí sí la relación queda clara, tal como está en el texto original en griego. Escuchemos la Biblia de las Américas, traduce, que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿De quién trata? Nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia de las Américas continúa diciendo, coma, por medio de quién, es decir, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido la gracia y el apostolado. Pueden ver cómo la Biblia de las Américas logra transmitir mucho mejor la relación entre el llamado a ser apóstol y la persona que lo hace.
algo que la Reina Valera no deja notar por alterar el orden de las palabras. Ahora, la Nueva Traducción Viviente sigue el texto en griego. El problema, sin embargo, con esta traducción es que innecesariamente añade la palabra Cristo y al hacerlo diluye, a nuestro parecer, lo que el texto original dice. Miren, escuchen lo que dice la NTV. Quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Punto. Seguido. Y ahora dice, por medio de Cristo, insertando, a mi parecer, innecesariamente la palabra Cristo, y al hacerlo, diluye el concepto de Señor. Así lo tiene la NTV. La NBI sigue a la Biblia de las Américas, pero aquí cambia la puntuación. Pero según el Espíritu de Santidad, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Punto. Por medio de él y en honor a su nombre, recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol. Bueno, siempre es interesante hacer un contraste entre el orden de palabras en el texto original y las diversas traducciones al idioma español. En este caso, me parece que es muy importante notar en el texto original esta relación entre quién hace el llamado a Pablo y el nombre completo que en el texto original viene inmediatamente antes en el versículo 4. ¿Ya? Para que noten ahí la importancia a veces del orden de palabras en el texto original. Otro detalle aquí para notar es el verbo recibimos. Noten que está en el plural, aunque Pablo está escribiendo él solo. Esto ha dado lugar a diversas interpretaciones. Por ejemplo, Agustín de Hipona pensaba que Pablo se estaba refiriendo al hecho de que todos los creyentes reciben gracia de parte de Cristo. Es decir, cuando Pablo dice, y es por medio de quien recibimos gracia, Agustín de Hipona inmediatamente piensa, eso es de todos los creyentes. Pero claro, dicha interpretación pasa por alto la palabra siguiente, apostolado, que no es algo propio de cada creyente. Otros opinan que Pablo usa el plural porque tenía en mente los demás apóstoles, que recibieron la misma gracia y el apostolado. Es interesante, la NTV adopta esta interpretación. Traduce, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar. Noten otra vez que aquí se ha añadido palabra como apóstoles que no está en el texto original. Muy aparte de que ha añadido palabras, el problema con esta interpretación es que no hay nada en el contexto, aquí la importancia del contexto, en los versículos 1 hasta el 5, no hay nada en ese contexto que indique que el apóstol Pablo estaba pensando en los demás apóstoles. En realidad, esa interpretación no encaja en absoluto con el contexto de este prefacio o introducción. Es una carta personal de Pablo a una iglesia local en Roma. ¿Para qué mencionar a los demás apóstoles? No viene al caso. No hay nada en el contexto que lo indique. Así que me parece que esa interpretación tampoco es tan aceptable. Concluimos entonces que aquí el plural indica un escrito formal de una persona en autoridad, lo que Godet llama el plural de categoría. En este caso es una persona que tiene la categoría de apóstol.
y por eso eh, escribe usando el plural. Ahora, vamos a encontrar que en otras cartas, y en esta carta también, el apóstol Pablo usa este estilo literario. Por ejemplo, en Romanos 3, versículo 9, una clara referencia a lo que Pablo acaba de escribir en los capítulos 1 y 2 de Romanos. El apóstol Pablo dice, hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Por qué dice hemos? Debió haber escrito, he acusado a los judíos. Pero Pablo escribe en esta categoría especial de apóstol y por lo tanto usa el plural. Y pueden buscar otros ejemplos en 1 Corintios 9 y en 2 Corintios 1. Lo interesante aquí en Romanos es que si miramos la parte un poco más personal, una vez que Pablo termina el prefacio, que es bastante formal, en versículo 8 del capítulo 1, Pablo ahora escribe en una forma mucho más personal a la iglesia. Y es interesante que en esa parte más personal, el apóstol Pablo revierte al singular. Versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Noten, el singular está ahí. Así que en el prefacio, como es algo formal, él adopta este estilo de categoría para usar el plural. Ahora, en cuanto a lo que Pablo recibió, Pablo dice, recibimos gracia y apostolado. Ahora, el texto en griego puede significar una de dos cosas. Podría dar a entender que Pablo está hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es gracia y otra cosa es apostolado. Sin embargo, el mismo texto en griego podría ser interpretado como Pablo hablando de una sola cosa, es decir, la gracia de Dios expresada en el llamado a ser apóstol. Así que, ¿cómo distinguir, cómo decidir cuál de estas dos interpretaciones? Una vez más, apelamos al contexto. El contexto del prefacio indica que el segundo sentido es el más apropiado aquí. El apóstol Pablo no está hablando en el prefacio, no está hablando de verdades que son ciertas de cada creyente. El apóstol Pablo está hablando de su autoridad como apóstol para proclamar el evangelio de Dios. Ahora, el tema o el concepto de gracia está implícito en la frase el evangelio de Dios, estas buenas noticias de Dios a los pecadores. Eso ya habla de gracia. Así que Pablo no necesita puntualizar esa palabra. Lo que Pablo desea resaltar ahora es que su autoridad como apóstol no viene de algún mérito personal en él. Él no es apóstol porque había estudiado en una gran universidad o había estudiado a los pies de Gamaliel o era un hombre con gran intelecto. No, el apóstol Pablo quiere resaltar el elemento de gracia en su llamado. Él siente que el llamado a ser apóstol se debió a la gracia de Dios. Eso indicaría que estas dos palabras hay que juntarlas. Lo que Pablo está diciendo es, por medio de Cristo, Él, usando el plural, recibimos la gracia de ser llamado a ser apóstol del Señor Jesús. Ahora, lo interesante es que esta interpretación encaja con lo que Pablo escribe al fin de la carta a los Romanos, capítulo 15, versículos 15 al 16. Escuchemos lo que Pablo dice ahí. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento,
como para hacerles recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Pueden ver cómo el concepto de gracia está unido no con la salvación, sino que el llamado al ministerio. Y esto podría confirmar lo que Pablo escribe en capítulo 1 y el versículo 5 que estamos estudiando. Pasando a la siguiente frase en griego, el apóstol Pablo ahora señala cuál es el propósito de su llamado a ser apóstol. ¿Qué es lo que Cristo quiere de él? ¿Por qué lo llamó? Pablo dice, es hais hupakoen pisteos en pasin tois ethnesin, que significa para obediencia, hupakoen, a la fe, pisteos, en todas las naciones, en pasin tois ethnesin. En un momento vamos a discutir si es naciones o es gentiles. La Reina Valera opta por naciones y traduce para la obediencia a la fe en todas las naciones. Así que luego de detallar en los versículos 2 al 4, ¿qué es el Evangelio de Dios? Que Pablo menciona en el versículo 1. Ahora Pablo vuelve a otro tema que menciona en versículo 1, el hecho de ser apóstol. Ahora Pablo dice en versículo 5, este llamado de gracia para ser apóstol tuvo esta meta, para la obediencia a la fe en todas las naciones, como dice la Reina Valera. Empecemos analizando la preposición ais. Significa para en el sentido de con el fin de lograr algo, es decir, apunta a un propósito. El propósito es la obediencia a la fe en todas las naciones. Ahora, esta preposición ais, según el uso en griego, tiene dos sentidos. En primer lugar, incluye el concepto de dirección. ¿Ya? Em, el propósito está por delante y esta preposición ais indica vamos hacia el cumplimiento de ese propósito, dirección. Pero esta preposición ais tiene también el concepto de ingresar, no solo dirección hacia, sino ingreso adentro de algo. Por eso es muy importante en griego estudiar en detalle las preposiciones. Un ejemplo aquí. Si se tratara de describir el viaje a una ciudad, si una persona quiere indicar la dirección en que se está viajando, vamos a viajar hacia Lima, simplemente indicando la dirección hacia Lima. En griego, la preposición sería pros. Esa preposición simplemente indica dirección. La palabra ais incluye el concepto de dirección, pero describe también la meta final. Vamos hacia Lima para ingresar a la ciudad, ¿no es cierto? No quedar afuera. Vamos a Lima, es decir, vamos hacia Lima y vamos a ingresar en Lima. En griego hay estas dos preposiciones. Permítame ilustrarlo de esta manera. Aquí pueden ver la preposición pros, ¿no es cierto? A la izquierda indica dirección hacia. Digamos, pros Lima, hacia la ciudad de Lima. ¿Cuál es el sentido de esta preposición ais y cómo se diferencia de pros? Bueno, noten que es dirección hacia e ingreso a la meta final. Por eso la flecha termina dentro del cuadro. Así que pros significa hacia. Ais significa hacia, incluyendo el ingreso, entrar a algún lugar. Ahora, esto es lo que Pablo dice.
Yo he sido llamado por gracia a ser apóstol, no simplemente para apuntar a la obediencia a la fe, sino que mi propósito es apuntar hacia esa vida de obediencia a la fe y lograr esa obediencia. Es decir, hay una forma de vida que Cristo quiere para el ser humano. Esta forma de vida es obediencia a la fe. Ahora, Cristo quiere que logremos esa condición de vida. Y yo como apóstol, dice Pablo, no solo voy a apuntar a personas hacia esa meta, tengo algo mucho más radical que hacer. Yo tengo que llevarles hacia la meta y colocarlos dentro de esa condición de obediencia a la fe. Hoy en día habría que preguntarnos como pastores, ¿qué ministerio tenemos? Porque podría ser que muchos de nosotros predicamos el evangelio y señalamos a las personas hacia dónde deben caminar, pero no hacemos mucho para ayudarles a llegar a esa condición de vida. Es a través del discipulado que tomamos esos nuevos convertidos, caminamos con ellos y trabajamos con ellos hasta lograr que ellos entren a esta condición de vida que llamamos obediencia a la fe. Qué interesante lo que aprendemos de preposiciones en griego y el desafío a nuestro ministerio pastoral. El propósito de su llamado ser apóstol del Señor Jesús no era simplemente lograr una fe intelectual en el Evangelio. Pablo anhelaba algo mucho más radical que eso. Pablo quería una condición de vida. Y esa condición de vida, Pablo describe aquí como hupakoen pisteos, obediencia a la fe. Ahora, Cranfield, el comentarista, observa que esta frase de Pablo es capaz de varias interpretaciones. Él señala 7, 8, pero vamos a limitarnos a las 4 principales. Una es la obediencia a la fe, entendiendo la fe por la doctrina del Evangelio. Otra interpretación es obediencia a la fidelidad de Dios, expresada en el Evangelio. Dios, a través del Evangelio, ha mostrado fidelidad con la raza humana. Ahora, la meta de Pablo podía ser lograr que estas personas alcancen una obediencia que responde a la fidelidad de Dios. Otra interpretación sería la obediencia que la fe engendra. Es decir, la fe va a engendrar cierta clase de obediencia. Pero más probable es la cuarta interpretación, que es la obediencia que consiste en la fe. Cranfield opta por la última. ¿Por qué? Una vez más, por el contexto. Cranfield piensa que esta interpretación encaja mejor con el pensamiento del Pablo en estos primeros versículos de la carta a los Romanos. Pablo quiere que personas crean en Cristo, pero esa fe en Cristo, dice Pablo, es un acto de obediencia. Pablo se pregunta, ¿por qué quiero que la gente crea en Cristo? Ah, contesta Pablo, porque Dios manda que creamos en Él. Y por lo tanto hay que obedecer el mandato de Dios. Y obedecemos a Dios a través de la fe. Claro, aun cuando optamos por una de estas 4 interpretaciones, no anulamos del todo las otras 3, porque todas tienen algo de validez. Es solo tratar de entender
en este momento en la carta de Pablo a los romanos, ¿qué es lo que Pablo tenía en mente al escribir estas palabras en griego? Escuchemos cómo Cranfield interpreta las palabras de Pablo. Por medio de la predicación del Evangelio, Pablo procura generar en sus oyentes la obediencia a Dios. Y la esencia de esta obediencia es responder al Evangelio con fe. Por eso podemos afirmar que tomar una decisión de fe es el primer paso en la obediencia a Dios. La verdadera fe incluye el deseo sincero y la disposición de obedecer a Dios en todas las cosas. Así que cuando una persona responde al Evangelio, la primera respuesta que debemos anhelar es que la persona crea el Evangelio. Pero ¿por qué esa persona debe creer? Debe creer porque Dios le manda creer. Es un acto de obediencia a Dios. Y obviamente, ese primer paso de obediencia, que es la fe, debe ser seguida por muchísimos otros pasos de obediencia en todas las áreas de la vida. Y cuando una persona no está desarrollando una vida de obediencia a Dios, habría que quizás concluir que su fe en Dios no fue un acto de obediencia, de sometimiento a Dios. Quizá fue simplemente por interés personal para lograr un beneficio de Dios. En ese caso sería una fe en vano y la persona resulta no ser salva. Cuán importante entonces es entender bien lo que Pablo está diciendo aquí y las implicancias teológicas de nuestra exégesis del texto en griego. Ahora, Godet concuerda con Cranfield. Él dice, por medio de la fe, el ser humano cumple un acto de obediencia a la manifestación de Dios. Y esa manifestación de Dios exige del ser humano sometimiento y cooperación. Por lo tanto, la falta de fe o de confiar en Dios sería considerado un acto de desobediencia a Dios. Y viceversa también, ¿no es cierto? Si no obedecemos a Dios, es una falta de fe. Es decir, las dos cosas están íntimamente relacionadas, obediencia y fe, y no las podemos separar. No podemos decir que una persona cree en Cristo, pero no lo está obedeciendo. No. La obediencia es la evidencia de la fe. Ahora, hay que enfatizar también que la fe se evidencia por medio de la obediencia, porque como acabo de mencionar, de no ser así, es simplemente una fe intelectual. Si vamos a Hebreos capítulo 11, vamos a encontrar múltiples ejemplos de esta clase de fe que se manifiesta en actos de obediencia. Por fe, Noé construyó el arca. Por fe, Abraham dejó Ur de los Caldeos para ir a la tierra prometida. Por fe, Moisés dejó la corte del faraón y empezó a liberar el pueblo de Israel. La fe va de la mano con actos de obediencia. Ahora, aquí en la carta a los romanos es importante notar lo siguiente. El Antiguo Testamento exigía la obediencia a la ley. El Nuevo Testamento exige la obediencia de la fe. En el Antiguo Testamento, Dios esperó de Israel que obedecieran
los mandamientos. Era su respuesta a la revelación de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, la revelación de Dios no es una ley, es una persona, Jesús de Nazaret. Y frente a esa persona, nuestra respuesta debe ser fe. Claro, esa fe se va a mostrar después en actos de obediencia. Pero nuestro primer acto de obediencia frente al Señor Jesús es fe en Él. Ahora, por eso es tan importante reconocer que el que llamó a Pablo no es simplemente Jesús, es Jesús el Mesías, nuestro Señor. Y por lo tanto, no se trata solo de creer en Jesús. No se trata tampoco de simplemente creer en Jesús el Mesías. Somos llamados a creer en Jesús el Cristo, el Curios, nuestro Señor. Y obviamente esa fe en Él exige sometimiento absoluto al Señor. De no ser así, nos estamos engañando a nosotros mismos. Simplemente no es posible entregarse a Cristo como Salvador sin al mismo tiempo entregarse a Cristo como Señor. Ahora yo sé que cuando primero conocemos al Señor, de repente desconocemos tantas cosas y por lo tanto no lo estamos obedeciendo. Pero debemos asegurar que aunque la persona no entienda todo todavía, entienda esto a lo menos, que su Salvador es Señor absoluto. Y que si esa persona quiere tomar a Cristo como Salvador, tiene que creer que Él es Señor. Y al ser Señor, tiene que someterse absolutamente a su señorío. Por eso Pablo dice, Jesús, el Cristo, Señor nuestro, de todo, de toda persona que dice ser un cristiano. Ahora, ¿qué de esta palabra naciones en la Reina Valera? Obediencia a la fe en las naciones. Algunos interpretan la palabra ethne, que es la palabra en griego, en el sentido de naciones, tal como la Reina Valera. Pero mirando el contexto, es más probable que Pablo se está refiriendo a los gentiles, no a las naciones en general. Esta palabra en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en particular, mayormente señala pueblos étnicos que existen fuera de la nación de Israel. Así que por un lado hay los descendientes de Abraham, son hijos de Israel, hijo de Jacob. Y por otro lado está la masa de la humanidad que no son hijos de Israel. Ellos son gentiles. Eso es como la palabra etne se usa en el Nuevo Testamento, en la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento. Ahora, recordemos que el apóstol Pablo era específicamente apóstol a los gentiles. Miren en Romanos 11, el versículo 13, donde esta palabra etne se usa. Romanos 11, el versículo 13. ¿Qué leemos aquí? Porque a vosotros hablo gentiles. Interesante. La misma Reina Valera que en capítulo 1, versículo 5 de Romanos, traduce la palabra etne, naciones. Aquí en Romanos 11, versículo 13, traduce gentiles, porque el contexto claramente lo exige. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y él usa esta palabra etne
a lo largo de esta carta a los romanos en el sentido de gentiles, no de naciones. Por ejemplo, miren Romanos 2, el versículo 14, que dice la Reina Valera, versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, claro, el contexto ahí indica que naciones no es apropiada la traducción. Está hablando de gentiles que no tienen la ley de, no son judíos. O Romanos 3, el versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? La Reina Valera no traduce Dios de las naciones, traduce Dios de los gentiles porque está marcando una diferencia entre los judíos y los gentiles. Ahora, al comienzo de esta carta a los romanos en el prefacio, Pablo dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todos, ¿qué es más razonable aquí? ¿En todas las naciones o entre todos los gentiles? Sería un poco una redundancia hablar de todas las naciones cuando se trataba del Imperio Romano y Pablo está escribiendo la capital del Imperio Romano. Pero en esa capital la gran mayoría eran gentiles. Y Pablo escribe en una iglesia mayormente gentil. Y por eso es más apropiado seguir la traducción de la Biblia de las Américas, este llamado de Pablo a ser apóstol para lograr la obediencia a la fe entre los gentiles. Me parece más apropiado por el contexto. Las siguientes palabras son huper, tou, onomatos, autu, por el nombre suyo. La Reina Valera añade una palabra, por amor de su nombre. La palabra amor no está en el texto original. Ahora, eh, la Biblia de las Américas sigue la Reina Valera supliendo la palabra amor. La NTV suple la palabra gloria. Si chequean el versículo 5 de Romanos 1, van a ver que ahí está la palabra por su gloria. La NBI habla de honor. Es interesante que en Salmo 106, versículo 8, obviamente un salmo muy conocido por el apóstol Pablo, leemos estas palabras. Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder, que obviamente incluye ambos conceptos de amor por su nombre y el, la gloria o el honor de su nombre. Así que aunque Pablo escribió simplemente que la meta y el propósito de esta obediencia es por el nombre, por el bien del nombre de Cristo, añadir palabras como amor o gloria no está del todo mal. Más bien, como Cranfield indica, estas palabras nos hacen recordar que el verdadero propósito de la predicación del Evangelio no es el bien de los pecadores o la expansión de nuestra denominación, sino la gloria de Dios y la exaltación de Cristo. A veces preocupa escuchar a algunos pastores hablar y están motivando a los miembros de la iglesia a salir a evangelizar. Y dicen, hay tanta gente perdida que por amor a los perdidos hay que salir a predicar. Bueno, amor a los perdidos es una gran motivación para predicar. Pero Pablo dice, hay algo mucho más fundamental. Debemos hacerlo por la gloria del Señor. No se trata de simplemente salvar pecadores por el bien de ellos. Eso puede ser casi sentimentalismo. Debemos anhelar que los pecadores se convierten no solo
por el bien de ellos, sino que a través de su salvación el amor de Cristo sea conocido, la gloria de Cristo sea exaltado. Lo que la iglesia debe anhelar es honrar y glorificar al Señor Jesús. Y todo lo que hacemos, incluyendo la evangelización, debe ser con este fin por delante, de promover la gloria del Señor Jesús. Muy triste cuando la motivación de predicar o enviar un misionero es simplemente lograr la gloria de mi iglesia o mi denominación, que tenemos otra avanzada más, que tenemos ahora más otra congregación de nuestra iglesia, nuestra camiseta. Hermanos, no está mal honrar nuestra denominación. Todos debemos sentir alegría, cierto orgullo de la iglesia a la cual pertenecemos, pero no confundamos la cosa. Nuestra meta principal no es simplemente la salvación del pecador, por importante que eso sea. No es simplemente extender nuestra denominación a más y más partes de un país, aunque no hay nada malo en eso. Pidamos a Dios que nos dé esta claridad de pensamiento, que todo lo que hagamos en el ministerio sea por amor a Cristo y para su honra y gloria. Cada persona que confiesa que Jesucristo es Señor debe sentir un tremendo celo por la gloria de su nombre. Y en estos días de cada vez más ecumenismo interreligioso, permítame resaltar lo siguiente: el verdadero creyente no puede, no debe actuar o hablar en tal manera que el nombre de Cristo se equipare con el nombre de cualquier otro líder religioso, sea Mahoma, Buda, Confucio o quien sea. El verdadero creyente entiende y debe luchar a capa y espada por la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Y eso nos debe llevar a pensar muy bien antes de participar en eventos ecuménicos interreligiosos, donde el mensaje que estamos dando es que, bueno, yo sigo a Cristo, él sigue a Mahoma, la otra persona sigue a Buda, y al final todos los caminos tienen su valor. Un verdadero creyente jamás puede dar esa impresión. No hay comparación entre Cristo y Mahoma o Confucio o Buda. Ellos son seres humanos. Cristo es el Señor. Él es el eterno Hijo de Dios. Y el propósito del Evangelio es lograr obediencia a esa fe en Cristo como el Señor y el Rey de Reyes. Si pasamos al versículo 6, el apóstol Pablo dice: en hois kai humeis kletoi Jesu Christu, en quienes están también ustedes llamados de Jesús Cristo. La Reina Valera, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Pablo era un apóstol a los gentiles. La iglesia en Roma estaba dentro de esa categoría de personas. Por lo tanto, Pablo tenía todo el derecho de enviarles esta carta. Esa iglesia entre los gentiles estaba dentro de la esfera de influencia del apóstol Pablo. Ahora, Pablo como apóstol no era como muchos supuestos apóstoles hoy en día, que les encanta llegar a donde ya hay iglesias establecidas y quieren imponerse sobre esas iglesias llamándose apóstoles. Pablo no era nada como eso.
En Romanos 15, versículo 20, el apóstol Pablo indica claramente, él no trabaja sobre el fundamento de otros. Por lo tanto, si algún apóstol, como Pedro, por ejemplo, hubiera fundado la iglesia en Roma, el apóstol Pablo jamás habría escrito esta carta. La introducción a esta carta y lo que Pablo dice al final indica claramente, la iglesia en Roma surgió en forma espontánea. Quizá como fruto del día de Pentecostés, habían judíos de Roma en Jerusalén, y en los años siguientes, viajeros, comerciantes, soldados, cristianos habrán llegado a Roma y habrán llevado el evangelio de forma espontánea. Ningún apóstol había trabajado ahí. Y por eso Pablo se siente la libertad de escribirles, siendo él apóstol a los gentiles. Ahora, el apóstol aquí se describe a los miembros de la iglesia con esta frase, kletoi Jesu Christu, los llamados kletoi de Jesús Cristo. Ahora, esta frase puede significar los llamados que pertenecen a Jesucristo, llamados por Dios, o los llamados por Jesucristo a la salvación. Ahora, aquí noten la importancia de este verbo llamados. Los integrantes de la iglesia en Roma no eran solo personas que alguna vez fueron invitadas a creer el evangelio y a tomar a Jesús como su Salvador. No, son personas que habían respondido favorablemente a esa invitación. Y la pregunta es, ¿y cómo llegaron a responder favorablemente? ¿Cómo tuvieron fe en Cristo? Bueno, dice Pablo, la explicación es que ustedes fueron llamados de Jesucristo. Él los llamó. Les estoy escribiendo, dice Pablo, porque estoy seguro que ustedes son llamados de o por Jesucristo. Podemos mirar en Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, donde el apóstol Pablo, empezando esa carta, felicita a la iglesia en Tesalónica, y en los primeros versículos el apóstol Pablo dice, yo estoy absolutamente convencido de su elección y llamado por Dios a la salvación. Ahora, ¿cómo Pablo estaba tan convencido? Bueno, dice Pablo, porque ustedes cuando recibieron el evangelio, no lo recibieron como tantas personas lo hacían, en palabras nomás, y decidieron no creer. No, dice Pablo, ustedes fueron muy diferentes. Cuando yo llegué a Tesalónica y prediqué, ustedes sintieron el poder de esa palabra. Y ustedes respondieron en obediencia a Dios. Y por eso, dice Pablo, ustedes dejaron los ídolos, se convirtieron al Señor, empezaron a predicar a otros. El evangelio fue corriendo de Tesalónica a toda una región. Por eso dice Pablo, yo sé que ustedes han sido escogidos y llamados por Dios a la salvación. Y ahora escribiendo esta carta a los romanos, el apóstol Pablo básicamente dice lo mismo. Pablo, claro, conocía a algunas personas allá. Él había escuchado mucho la iglesia en Roma. En capítulo 16, Pablo envía muchos saludos a la iglesia. Pablo sabe que en esa iglesia hay mucha gente, verdaderos creyentes. Y Pablo dice, ustedes son llamados por el Señor Jesucristo. Es muy interesante si miramos en Efesios, el capítulo 2, cómo el apóstol Pablo describe la llegada del evangelio a Éfeso. Recordemos que Pablo mismo llegó a esa ciudad y pasó 3 años predicando el evangelio. Estableció una gran iglesia en Éfeso. Pero qué interesante, escuchen lo que Pablo dice en Efesios 2,
el versículo 17. Pablo dice, hablando de Cristo, y Cristo vino, y Cristo anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estaban lejos, y a los que estaban cerca. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Acaso no fue él quien predicó en Éfeso? Claro que fue él. Él fue el instrumento humano, pero la obra se estableció en Éfeso, porque acompañando a Pablo y trabajando a través de Pablo, estaba el mismo Señor Jesús llamando a personas a la salvación. Y por eso Pablo dice, es como si Cristo mismo hubiera caminado por las calles de Éfeso, llamándoles a la salvación, y ustedes respondieron al llamado, no de un apóstol, sino del mismo Señor Jesucristo. Y Pablo dice a los creyentes en Roma, así son ustedes. Ustedes son creyentes porque han escuchado en sus corazones no el llamado simplemente de algún evangelista, no el testimonio de algún cristiano. No, ustedes escucharon, sintieron ese poderoso llamado del mismo Señor Jesús. Y por eso están en la iglesia ahora. Ahora, recuerden que en versículo 1, el apóstol Pablo se describe a sí mismo como Cletos Apóstolos, el apóstol llamado. Y ahora describe a su audiencia en versículo 6 como Cletoi Jesucristo, llamados de Jesucristo. Y noten lo siguiente, dado a que Pablo fue llamado por Cristo a ser apóstol, los creyentes en Roma, que también fueron llamados por Cristo, en su caso la salvación, debían prestar atención a lo que Pablo está por escribir en esta carta. Pablo está diciendo, yo soy una persona llamada para ser apóstol. Ustedes han sido llamados para obedecer a la fe. Así que ustedes son personas indicadas a escuchar y responder con fe a esta carta que yo les escribo. El llamado de Pablo le obligó a él a escribir esta carta, a predicar el Evangelio, como Pablo dice en Romanos el capítulo 1, versículos 13 al 15. Escuchen lo que dice Pablo, este apóstol llamado. Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como también entre los demás gentiles. Y Pablo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Qué interesante esa palabra. Soy deudor. Esa deuda que Pablo siente se deriva del llamado. Pablo sabía que el eterno Señor Jesús lo había llamado a ser apóstol. Por eso Pablo no estaba en la libertad de decidir si predicaba o no predicaba. No, él estaba obligado a predicar. Era una deuda que tenía con Cristo. Y los creyentes en Roma estaban bajo la misma obligación. Siendo ellos llamados por Jesucristo, estaban obligados a escuchar al apóstol, al representante de Jesucristo. Así que esta carta a los romanos es una carta de obligación, una carta de deuda. Pablo está cumpliendo una deuda con Cristo al escribir esta carta. Y los creyentes en Roma, al leer esta carta, están cumpliendo su deber
como personas llamadas por el mismo Señor Jesús a una vida de obediencia y fe en Él. Por eso, qué importante para nosotros también leer esta carta, porque aunque esta carta no fue escrita personalmente a nosotros en el siglo XXI, somos también creyentes llamados por Cristo Jesús, llamados a la obediencia, a la fe. Y por lo tanto, nosotros tenemos la misma obligación que esos creyentes en Roma en el primer siglo, a tomar con tremenda seriedad esta carta a los romanos y estudiarla y entenderla y obedecerla para la gloria del Señor Jesús. John Stott concluye resumiendo los versículos 1 al 6 en la siguiente manera, y con esto terminamos. Él reconoce que en versículo 1 y 2, Pablo indica que el evangelio al cual él es llamado tiene su origen en Dios el Padre. Es el evangelio de Dios. El tema central es Jesucristo, su Hijo, es acerca de su Hijo. Este evangelio ha sido certificado por las escrituras del Antiguo Testamento, estas promesas que Dios había hecho de antemano por los profetas. Este evangelio tiene un campo de acción. Es todos los pueblos y naciones en todo el planeta Tierra. Este evangelio también tiene un propósito. Es generar obediencia de la fe. Y la meta final es la gloria y la honra de Cristo Jesús. Espero que esta clase no solo les haya ayudado a entender mejor el texto en griego, sino que también nos ha dejado muchos temas para personalmente meditar y reflexionar. Y que Dios use estos estudios para profundizar la obra de gracia en nuestras vidas y también llamarnos al ministerio, si así fuera el propósito del Señor Jesús. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las riquezas espirituales que tenemos en ella. Y quiero pedir, Padre, que tú nos des entendimiento espiritual para poder eh, aprovechar el estudio detallado de tu palabra, que sea una gran bendición para nuestras vidas cristianas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.